prepárate para recibir este mensaje de parte de Dios, el cual se titula Es cuestión de perspectiva. Y muy bien, fíjate en esto que vamos a reflexionar. Y nos vamos a poder identificar todos. Realmente es un mensaje que en este momento yo creo que lo necesitamos. Lo que estamos viviendo es algo que necesita darnos un rumbo, una dirección. Y Dios es el único que nos lo puede dar. Entonces, vamos a meditar sobre esto. Fíjate muy bien, el estrés y la ansiedad siempre han sido unos enemigos silenciosos. Ahí están, esperando el momento de hacernos daño. ¿Y qué provoca el exceso de esto en nuestro cuerpo? El estrés, la ansiedad. Nos puede provocar un nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro, un pánico o catástrofe, un aumento en nuestro ritmo cardíaco, la respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación que te está afectando, tener problemas para conciliar el sueño. ¿Has podido dormir en todo este tiempo, en esta temporada? ¿Has podido conciliar bien el sueño? Padecer problemas gastrointestinales. ¿Cómo andamos allí del estomaguito? ¿Cómo te ha ido con este encierro, el no poder a lo mejor hacer tu rutina de ejercicio? Tener dificultades para controlar las preocupaciones. ¿No te ha pasado que de repente, ¿por qué estoy preocupado si yo confío en Dios? O ¿por qué me preocupa esta situación si ya la he atravesado en otras ocasiones y hoy me está causando daño? Y sentimos esa necesidad de evitar esas situaciones que nos generan la ansiedad. Todos estamos expuestos a esto. Todos. En esta temporada, nuestros niveles de estrés y de ansiedad se han disparado. Realmente hemos estado expuestos a niveles bárbaros, los cuales en muchas ocasiones y desafortunadamente pues ya han dado muestra de su presencia en nuestros cuerpos. ¿Y qué lo ha detonado? ¿Qué ha pasado? Porque a veces el estrés y te llegan a preguntar, oye, ¿estás estresado? No, pero tienes un cansancio y un dolor aquí encima de estar cargando todas tus preocupaciones, las deudas, la enfermedad, el desempleo, la incertidumbre. Todo esto ha bloqueado nuestra visión para poder realmente encontrar salidas efectivas. Y este panorama simplemente nos deprime. Es deprimente estar viendo, prendes a las noticias y ya hubo una explosión y prendes y cambias el canal o das lo que busques tú en el internet, en noticias. No es agradable. El nivel de contagios que tenemos en nuestro país es deprimente. Y cuando nos comparamos y vemos que apenas todavía estamos llegando a los picos de contagios y ya llevamos una cantidad exorbitante de muertes, deprime. Este mensaje el día de hoy tiene el objetivo de darte esperanza y espero que se cumpla este objetivo. Dios nos da esperanza y debemos fortalecer nuestra fe. Te recuerdo lo que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios quiere fortalecer tu fe, de tal manera que tú esperes algo bueno de parte de Dios. Y aunque en este momento no lo estés viendo, tú puedas confiar en que hay un buen futuro
para nosotros porque estamos en manos de Dios. Eso es lo que debe hacer la fe en nosotros. Y para dar un marco a esta ilustración de lo que te decía del título del mensaje en cuanto a perspectivas, voy a usar un pasaje muy conocido y tal vez una historia que desde niños tal vez te han contado o se la has contado a tus hijos, y es la historia de David y Goliat. Esta historia hermosa que nos deja muchas enseñanzas y la encontramos allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Samuel 17 nos habla precisamente de esta historia de David y Goliat. Les voy a leer la versión que está en la nueva versión internacional, que nos trae palabras un poco más fáciles de comprender. Y dice esta historia: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Te explico un poquito quiénes eran los filisteos y por qué esta lucha incesante. Bueno, pues hoy en día podríamos decir que es el pueblo palestino, y siempre ha habido una disputa del territorio en la zona de Israel. Entonces, desde esos tiempos, pues se organizaban esas batallas para poder ir ganando territorios. Entonces los filisteos se reunieron y estaban acampando allí en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl, que era el rey de Israel, y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Entonces ya estaban situados cada quien en un lado y listo el campo para la batalla. Y de repente, dice el verso 4, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Entonces imagínate, yo mido 1,82, entonces 3 metros fáciles hasta acá donde está el techo. Entonces es una estatura que impone a cualquiera, ¿verdad? Casi 3 metros de altura. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. Nada más la coraza de Goliat pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y una jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Entonces, imagínate ese panorama. No solamente era Goliat, sino un ejército, y de repente ven venir a este gigante delante de ellos, de casi 3 metros. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla?, les pregunta él. ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, el rey, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Cuando Goliat los desafía, todos escuchan ese desafío y la respuesta fue el miedo. Esa fue su respuesta. Y aquí entra en escena David. Verso 12. David era hijo de Isaí,
un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí, que era ya de edad muy avanzada, tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. Ellos estaban allí. Los hermanos de David estaban con Saúl ahí en la batalla, en el campo de la batalla. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía, Goliat, salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Imagínate este escenario, el ambiente que se vivía. Durante 40 días, las mañanas y las tardes, venía Goliat y los desafiaba y les decía lo mismo, que escogieran a un varón que se enfrentara. Todos los días. Desde la primera vez, cuando escucharon esto, Saúl y los israelitas se llenaron de miedo. Desde el primer día. Ahora imagínate el estrés y la ansiedad y el miedo que durante 40 días estuvieron enfrentando. Si desde el primer día ellos se aterraron, imagínate cómo estaban después. Por 40 días estuvieron escuchando esto y nadie hacía nada. Verso 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Isaí estaba preocupado por sus hijos y quería tener noticias a la vez de enviarles algo de comida. Le dice: lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Hizo lo que le dijo. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Tomaban sus posiciones, pero no se enfrentaban. Ya en sus posiciones, los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente, listos para la batalla. David, por su parte, dejó su carga, lo que le llevaban a sus hermanos, lo dejó ahí al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Él quería estar ahí al frente de la batalla. Dijo: tengo que ver a mis hermanos. Mientras conversaban, él ya estaba ahí con sus hermanos. Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío. Pero en esta ocasión hubo una diferencia. David lo escuchó. David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Ya estaban ahí muy listos, muy preparados para la batalla, pero veían acercarse a Goliat y salían huyendo. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. ¡Wow! ¡Qué oferta! ¿Y cuántos la tomaron? Nadie se animó. Nadie se animó. David preguntó a los que estaban allí con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?
Al que lo mate, le dijeron, le repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. No sabemos qué se imaginó, qué estaba haciendo allí David, pero se molestó con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado, le decía a su hermano mayor. Seguro que has venido solo para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? Dice David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, fueron y se lo contaron a Saúl. Y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, al rey: David, un pequeño pastor muy joven, está delante del rey de Israel. Entonces David le dice a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Y le dice, verso 33, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león y del oso, y también me librará del poder de este filisteo. Nota aquí que David reconoce a Dios y cómo Dios ha estado con él en otras situaciones difíciles, y él dice: ese mismo Dios que me ha sacado de las garras de osos y de leones, también me va a librar de este filisteo. Y aquí nos sorprende la respuesta de Saúl. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo hacerlo porque estaba acostumbrado. Debes de saber, bueno, es algo lógico y a lo mejor en algunas películas lo vemos, que las armaduras son hechas a la medida del guerrero. Si no es tu armadura, la misma armadura te puede lastimar o impedir ciertos movimientos. Y le dice David: no puedo andar con todo esto. Le dijo a Saúl: no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. David dejó todo, se quitó la coraza, el casco y lo que le había dado Saúl, porque le era incómodo. No iba a poder enfrentar de esa manera a Goliat. Y entonces David agarró la onda, literal, y dijo: yo voy así. Y fue y buscó 5 piedras y las metió en su bolsa. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba directo a David. Pero él avanzaba detrás de su escudero. Esto nos llama la atención y ahorita vamos a comentar algo de esto. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que apenas era un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó:
tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente para la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó la piedra, la colocó en la honda y se la lanzó al filisteo. Una acción rápida. Se aproxima Goliat. David corre también a la línea de batalla, inmediatamente saca la honda y se acerca y se la lanza a Goliat, hiriéndolo en la frente. Esto es algo tremendo. David hace un tiro certero y aunque Goliat traía un casco, le clava la piedra entre ceja y ceja. Entre ceja y ceja. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar espada. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Algunos que han estudiado este hecho, este pasaje, por la herida que describe este pasaje, se piensa que la velocidad y el impacto de la piedra que tuvo sobre la frente de Goliat equivale al disparo de una pistola calibre 45. Entonces, imagina la fuerza, el impacto y el lugar donde fue clavada esa piedra. ¿Qué pasó después? Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayim hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquear su campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en una tienda de campaña. ¿Qué escena? Nos acaba de describir realmente una batalla campal y cómo el miedo se hizo presente en los dos bandos. Primero estaba presente en los israelitas, que se llenaron de miedo al ver a Goliat. Pero cuando los filisteos ven caer a su héroe, se llenaron de miedo y salieron corriendo. El miedo estuvo en ambos bandos. Déjame decirte que el miedo disminuye tu visión y reduce tu fe. El miedo, cuando llega a tu vida, te pone en una situación que ya no vas a poder ver con claridad. Fíjate lo que dice aquí, precisamente, verso 11 de este pasaje. Al oír, con solamente oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Mucho miedo. Disminuye tu fe, no crees en lo que pueda pasar. El mismo rey Saúl le dice a David: ¿cómo vas a pelear tú contra este filisteo? No eres más que un muchacho. Mientras que él
has sido un guerrero toda la vida. El miedo te nubla la visión y disminuye tu fe. Y fíjate lo que dice en 2 a los Corintios 5, el verso 7. Vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe. Y te decía en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que vivir con esa certeza de lo que viene, esa convicción de lo que va a llegar a nuestras vidas. Así es como debemos de vivir y no por vista. Porque por vista vas a estar viendo tus dificultades, vas a estar viendo tus errores, vas a estar viendo tus limitaciones. Y el consejo que te da Dios hoy es: no vivas por vista, vive por fe. Vive por fe. El segundo punto que quiero resaltar de esta lectura: no enfrentes tus dificultades con tus propios recursos. Y dice aquí en el verso 45, cuando lo ve, cuando ya están enfrentándose David y Goliat, dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Le está diciendo David a Goliat: tú vienes a mí a enfrentarme así. Pero yo, ahí le pudo haber dicho: y yo te voy a matar con mi honda y una piedra. Y no le dice eso. Aunque eran los recursos que él tenía, le dice: yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Era verdad que lo único que traía David eran 5 piedras, de las cuales utilizó una. Y esos eran sus recursos. Mas no fue con lo que enfrentó realmente a Goliat. Él iba en el nombre de Dios. Él iba a enfrentar a Goliat no con una piedra, sino con el poder de Dios. Y aquí llegamos a este punto, a hablar acerca de la perspectiva. Es cuestión de perspectiva. Es cuestión de perspectiva. ¿Qué es lo que te está aquejando en este momento? ¿Qué es? Tal vez sea el desempleo. Y tu perspectiva hace que esa situación sea la que te gobierne, la que te controle, la que estés viendo todo el tiempo. Es esa situación la que va a estar gobernándote. Es cuestión de perspectiva. ¿Qué tan grande ves tu dificultad? ¿Qué tan grande la ves? Tal vez lo que te llene de temor en este momento sea la incertidumbre. Y la incertidumbre va a estar controlando tu vida, dependiendo cómo veas tú esa situación que te causa ese temor al futuro, a lo desconocido. Tal vez en este momento lo que te aqueja es que debido a esta crisis te has llenado de deudas y no sabes cómo las vas a pagar. Tu visión está nublada y no ves salida a todas esas deudas que has adquirido, a esos compromisos que tienes. Es cuestión de perspectiva. Tal vez la enfermedad es la que ha llegado y no ves salida y te llenas de miedo y esperas el momento de contagiarte y tienes ya ese pesimismo sobre tu manera de pensar y dices: me voy a enfermar y tal vez pueda morir, y así estás viviendo.
Es cuestión de perspectiva. ¿Cómo lo ves? David se enfrentó a Goliat. ¿Y cómo lo veían los israelitas al principio, esos 40 días que estuvieron allí esperando la batalla? Ellos lo veían así. Ellos lo veían así. Llenos de temor. Pero David tenía otra perspectiva de él. David tenía otra perspectiva de Goliat. Y él no lo veía con ese tamaño de 3 metros frente a él. Él lo veía con otra perspectiva, de más lejos. Lo veía como Dios lo veía, sin esa oportunidad de hacerle daño, porque sabía que Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, lo que pasa es que de esta perspectiva en la que tú ves tus problemas, se empieza a generar un cambio. Y entonces la perspectiva cambia. Dios, Jesús en tu vida, te hace enfrentar todos esos problemas que tú puedes tener. Y los ves desde otro ángulo. Los ves de otra manera. Los puedes enfrentar porque sabes quién es mayor, quién está en ti, quién te da el valor, quién te da el poder, quién es el que llena de aliento y de fuerza tu vida. Y es así como puedes vencer esas circunstancias. ¿Cómo lo estás percibiendo? Tus problemas, mientras más grandes ves los problemas, menos verás la ayuda de Dios. Mientras más grande veas tus dificultades, será imposible que veas cómo Dios te va a ayudar y te va a sacar adelante. Mientras más grandes sean tus temores, tu incertidumbre, menos verás el poder de Dios en tu vida. David no se asustó por el tamaño de Goliat. Mientras otros decían: es muy grande David, ¿cómo te vas a enfrentar con él? Mira su tamaño, mira su fuerza, mira sus armas. Lo que David veía y decía, dice: pues sí, es tan grande. Es tan grande que por lo cual no puedo fallar. Le voy a dar un golpe con esa piedra que es imposible que falle con esa cabezota. Es imposible. Lo ves desde otro ángulo, con otra perspectiva, con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. Cuando tú sabes que Dios va contigo, cuando tú sabes que es Jesús el que va al frente de tu batalla, entonces aún la dificultad más grande será una oportunidad para glorificar a Dios. Será tu oportunidad. Y entonces verás que a lo mejor esta realidad que te está afectando, ahí sea verdad. No tienes empleo, no tienes recursos, pero cuando la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, entonces esa creatividad, ese poder que va a fluir en ti, te va a dar esa creatividad para generar un empleo, para generar recursos, para iniciar ese negocio, para poder tener ventas. Hay que glorificar a Dios por encima de las circunstancias. Entonces es cuestión de perspectiva. ¿Qué prefieres ver? ¿Tus problemas de este tamaño y lejana la ayuda de Dios, o la ayuda de Dios presente en tu vida, donde los problemas se ven casi insignificantes? Ahora, era una realidad la altura y la fuerza de Goliat, pero cuando David lo ve desde la perspectiva de Dios, dice: yo lo venceré, yo iré y yo le cortaré la cabeza. Y entonces con esa ayuda de Dios, cuando tú tienes esa perspectiva de Dios, lo que hacen los problemas cuando los ves ya de este tamaño, dice: yo puedo con ellos,
yo puedo con ellos. Cuando tú ves que hay opciones y que dices, sí, el mundo está en crisis, pero yo no dependo de un sistema, yo no dependo de las decisiones de un gobierno, yo dependo del poder de Dios. Y entonces esas situaciones se van y pueden ser superadas. Cuando la enfermedad llega a tu vida, en lugar de que te deprimas y te hundas más en la depresión, que digas no hay salida, la enfermedad, te pones en manos de Dios y glorificas su nombre, y Dios se manifiesta también en tu vida, y verás que hay situaciones que, aunque sean difíciles, las puedes sobrellevar y puedes enfrentarlo con optimismo, con fuerza, con fe. Recuerda, es por fe y no es por vista que debemos hacer las cosas. ¿Tienes miedo de lo que te vas a enfrentar el día de mañana? ¿Qué es lo que va a llegar a tu vida? ¿Cómo le vamos a hacer? Algunos están todos temerosos. Las iglesias también estamos padeciendo esto, y ahorita hay tantas cosas que se están tratando de hacer para que volvamos a reunirnos, para que la gente no pierda la fe. Y realmente tenemos que buscarlo. Por eso estos medios que estamos utilizando es muy importante. Cuando te invitamos a que te conectes, no nada más es porque, mira cuántos nos están siguiendo, qué bueno. No, es porque el mensaje de Dios tiene que ser predicado y tiene que llegar, aunque las circunstancias sean adversas y no podamos estar juntos en este momento. ¿Tienes miedo de qué va a pasar con tu familia el día de mañana, con tus hijos? Ay, pobrecitos, ¿cómo van a estar en la escuela? Y anhelas una vida que no sabemos si realmente la vamos a recuperar en 1, 2, 3 meses o un año. Esa incertidumbre te está haciendo daño y te está cegando. Tienes que ver las cosas con la perspectiva de Dios. Dios es el que está de tu lado. Jesús está de tu lado. Él está en ti y Él es el que te llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es cuestión de perspectiva. Es cuestión de perspectiva. Por último, una vez que encuentras esa respuesta y esa ayuda de Dios, entonces tienes que acabar con esas situaciones. No vuelvas al miedo. No vuelvas a escuchar las voces que te dicen, tú no puedes, eres un muchacho que no puede enfrentar al gigante. No las debes de escuchar. No debes de escuchar esas voces que te dicen, esta situación está y va a venir peor todavía, y la crisis financiera todavía va a arrasar, y todavía hay muchas cosas que vamos a enfrentar. Tienes que tomar la determinación de creerle a Dios de una vez y para siempre. Y ese es el símbolo de Goliat. ¿Qué hizo David con Goliat? No fue suficiente incrustarle una piedra entre ceja y ceja. David le cortó la cabeza y terminó con ese miedo. Terminó con eso, y no solamente para él, fue un ejemplo para los demás. Porque cuando los demás vieron lo que hizo David, los filisteos corrieron. Los filisteos corrieron. Ese miedo, el miedo, las preocupaciones saldrán corriendo de tu vida. Porque tú sabes quién está de tu lado, a quién tienes de tu lado. Es cuestión de perspectiva. ¿Cuál es el ángulo que quieres ver? ¿Qué ángulo quieres ver? Y permíteme orar por ti. No estamos diciendo que las situaciones que estás enfrentando y que te han causado miedo no existan. Sí, ahí están. Lo que decimos es que no te debe de dominar ese miedo. No te debe dominar, porque entonces no ves. Lo que otros veían como adversidad, realmente eran oportunidades. Así como lo pudo haber pensado David. Pues sí, está tan grande que no puedo fallarle con un rocazo. Esa es otra visión. Esa es otra visión de las cosas. Y permíteme orar por ti. Permíteme orar por ti, por tu familia. Si en este momento tú estás atravesando algo difícil, que puedas lograr enfocar tu visión con esa perspectiva de Dios.
para que pueda ver las cosas desde el ángulo que Dios quiere que las veas. Recuerda, mientras más glorifiques a Dios, verás el tamaño de Dios en comparación con tus problemas. Tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo puede, pero lo debes creer para que lo puedas experimentar, para que lo puedas experimentar. Vamos a orar, te invito a que oremos. Pon en las manos de Dios tus miedos, tus temores y pídele esa capacidad para poder ver por encima de los problemas, desde la perspectiva de Dios, porque Él está en ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta palabra que recibimos hoy. Señor, aumenta nuestra fe. Permítenos, Dios, caminar por fe y no por vista. Permítenos, Dios, avanzar y ver que tú estás de nuestro lado. Permítenos enfrentar esas circunstancias que hoy nos han invadido con temores, con miedo, con depresión, con ansiedad, y poder disfrutar tu ayuda en medio de esas situaciones, Dios. Danos la capacidad de ver tu grandeza en medio de nuestros problemas, porque tú eres grande y no hay nada que se te compare. Danos de tu poder, danos de tu sabiduría para poder avanzar y seguir y tomar la decisión de arrancar de tajo esos temores de nuestra vida, porque tú estás con nosotros. Y así como lo cantábamos y tu palabra lo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ti sea la gloria, Dios. Bendice a cada persona que nos está escuchando en esta tarde. Llénales de valor, fortalece su fe y que puedan vencer sus dificultades, porque tú estás con ellos. Gracias, Señor, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.